Bueno, nosotros somos Federico y Tomás, de nuevo, Laboratorio 4. Bueno, antes de arrancar con esto, Fede, Sí, o sea, al final del laboratorio pasado no habíamos logrado un buen resultado y Charlie nos dijo algunas cosas que se podrían haber hecho para conseguir algunos resultados mejores. Las intentamos aplicar, logramos que mejorara, pero aún así no logramos que se acerque al score que habíamos conseguido en el segundo laboratorio. O sea, tenemos resultados mejores, pero todavía no habíamos alcanzado em, lo mejor que se podría sacar del tercer laboratorio. Y ahora vamos a estar comparando también con estos resultados que obtuvimos eh, en estas mejoras. ese gráfico que se ve ahí es particularmente usando 14 cores. Y bueno, por lo menos escala lindo, o por lo menos eso parece. Bien. Bueno, esta slide siempre la dejo por si alguien está leyendo el curso, ya conocemos todo el problema. Y la métrica es la cantidad de descargos sobre el tiempo de ejecución del programa. Bueno, Fede. O sea, lo que teníamos pensado era, o sea, lo que hicimos es em, hacer que cada uno de que cada celda se encargue de calcular lo que tiene que descargar. Esperamos a que todas descarguen. em, y después de eso, lo que hacemos es, para no tener que hacer atomic add en el programa porque ese es lento, lo que hacemos es, estamos en una celda y esa busca los valores que le hace falta de los valores que calcularon ya las otras celdas. Por eso tendríamos que esperar primero que una celda calcula lo que debería descargarse ella, y guarda ese valor. Y más adelante, las celdas que necesiten saber ese valor para actualizarse preguntan por ese valor. Entonces, como solo están haciendo lecturas, no hay necesidad de hacer instrucciones atómicas. Y después tenemos que también hacer unas sumas para poder calcular la eficiencia del programa y otras cosas más. Bien, algo que voy a recalcar es que intentamos varias cosas, incluyendo eso que decía de los atomics y demás, y hoy vamos a presentar, digamos, el código que mejor resultado obtuvo, porque antes mostrábamos todo y por ahí no tiene sentido todo el proceso que hicimos para hacerlo un poco más rápido y no quedarnos en código que anda lento, digamos. Eh, bueno, ahora más o menos así quedó el main. Bueno, primero en el host inicializamos y desestabilizamos, eran esas funciones que necesitábamos hacer, que bueno, ponían los granitos de arena, después desestabilizaban, etcétera. Primero lo hacemos en el host, porque no vale la pena, digamos, hacer un kernel que haga eso, digamos. Aparte esto se corre una sola vez, al principio nomás. Bueno, la regla obvia, pero que nosotros nos pusimos como meta, es minimizar la cantidad de información que movemos del host al device y viceversa. Por ejemplo, en este caso, voy a tener que hacer una copia, porque bueno, yo inicializo en el host y desestabilizo en el host y después me paso. O sea, copio todo lo que tiene sh en un arreglo QH que vive en el device y a partir de ahora todos los arreglos van a vivir en el device, excepto, por ejemplo, en este caso, CP y número de activos, que es una variable que va a traer la cantidad de instrucciones que se hizo en esa corrida y, bueno, el número de activos que va a tener, porque eso lo necesito tener en el host para poder hacer la condición de si sigo o no sigo calculando sobre el arreglo, digamos. Entonces, bueno, todos los arreglos y todo eso viven en el device y la idea es siempre trabajar lo que más se puede en el device sin hacer mucha comunicación. Así quedaría el while. Esto es el 90% del programa. Eh, Quedaría así. Primero el calcular instrucciones lo necesitamos nosotros para hacer el cálculo de la métrica. Eh, eso se llama un kernel ahí. Después calculemos descargar, que es lo que contaba Fede, que va a tener un arreglo que va a decir cuánto se va a tener que tirar a la izquierda. Después hacemos realmente los descargos y después tenemos otro kernel que calcula la cantidad de activos y además actualiza el arreglo H. Siempre trabajando en el device.
Y acá, bueno, hay dos memcopies, que son el traerme el número de activos, o sea, el valorcito, y también la cantidad de instrucciones que se hizo en esa corrida. Bueno, calcular, descargar, lo primero que hacemos es saber en buscar el índice, ponemos el, el arreglo este que tiene cuánto se tira para un costado en cero, por si acaso que quede un valor, por si acaso no vayamos a tocar esta y no tenga que modificar no quede el valor viejo de la corrida pasada. Después usamos el random de CUDA para obtener los números random. Como el random de CUDA genera un flotante, hacemos unos juegos con los casteos para obtener un entero. E hicimos pruebas y la cantidad de bits que están prendidos, que es lo que a nosotros nos importa, también tiene la misma distribución que si fuera directamente un valor entero lo que nos devuelve la función, entonces no afecta mucho. Y después generamos dos porque necesitamos 64 bits, porque eso es lo máximo que podría llegar a tener alguna celda en general. Y calculamos cuántos bits tiene ese número. Una cosa que nosotros probamos es que ese truco raro y que parece medio feo para hacer cosas anda más rápido que hacer la multiplicación y para que quede en un entero. Por eso está así, anda más rápido hacer el juego de casteos y el juego de... Sí, que multiplicarlo por el número más grande que haya. Bueno, descargar, acá lo que hacemos es fijamos los rangos para saber qué celdas necesitamos ver. Entonces estamos en una celda y preguntamos por el de la celda de la izquierda y la celda de la derecha, quizás está calculado su valor. Esto. Y, em, o sea, y sumamos los valores que tienen, los que corresponden. Y al final, también para aprovechar, ponemos una celda, la celda de H en ceros si es necesario para, para ya eliminar como los granos de arena que se descargaron en esta corrida. O sea, porque el juego decía si en o sea, si estaba activo, después ya cuando se descarga ya pasa a estar en cero, si es que estaba activo antes. Y también usamos estos if y estos else if, porque tranquilamente podríamos haber puesto módulo, pero usar muchas veces módulo en cada uno de los threads es mucho más costoso que hacer dos ifs. Por eso usamos if, que puede que quede más feo, pero en realidad es mucho más rápido. Bien. Y bueno, finalmente son estas dos funciones que son bastante parecidas a lo que nos dio Nico para calcular una suma una suma de un arreglo de forma eficiente. Solo lo modificamos un poco para que sume los valores que a nosotros nos interesan. Como la primera función que lo que sumamos es solo las celdas que tienen más de un grano, y en la segunda solo sumamos las celdas la cantidad de celdas que tienen más de un grano de arena. Este era el código que usaba eficientemente, digamos, los niveles de memoria que tenía el device. No lo explicamos parte por parte porque, bueno, es literalmente lo que escribe Nico. Sí. Bueno, hicimos algunas pruebas tanto en la 2080 Ti como en la 1070 y, bueno, por fin estábamos más o menos contentos de que por lo menos empezaba a escalar como tenía sentido, o por lo menos era algo bueno. Así que, por ejemplo, estos fueron los resultados que obtuvimos en la 2080 Ti. Claramente se puede ver cómo se topa bueno, que el problema es super memory bound, digamos, y baja lo loco, pero bueno, si nos quedáramos con 16 para abajo, digamos, tiene una escala re lindo, digamos. Usamos solamente estos block size porque los otros o te lo bajaban mucho,
al gráfico o quedaban exactamente igual y no iba a quedar más feo el gráfico. Eh, Así escala con la 2080 y estos son los resultados que obtenimos en la 1070. Eh, Una, una cosa de la otra GPU es que acá por fin logramos superar al laboratorio 2 con esto. Eh, Casi con respecto al laboratorio 2 conseguimos un 2, 2,5x de mejora. en algunos casos, después algo como que baja, Sí, pero sí. en el mejor momento, sí. Eh, Igual es, es clave aclarar que, bueno, acá estamos hablando sobre valores que sobrepasan a 1, digamos, en el score, mientras tanto que en la 1070 estamos hablando de 0.3, para que vea que la diferencia que hay. Eh, Estos son el mejor del Lab 4, digamos, contra el mejor del Lab 3, que era OpenMP, digamos. Y acá se puede ver claramente cómo para valores así de N mediano y chicos, siempre tiene overperformance en la GPU, digamos. Obviamente que esta es con la 2080. Pero aparentemente cuando te vas más para tamaños mucho más grandes, de memoria, ¿no? Empieza a tener mejor performance hacer OpenMP con el micro. Nosotros creemos que la hipótesis de por qué pasa este tipo de, por qué el gráfico es así, digamos, que no solo que el problema es super memory bound y todo memoria, sino que no hay mucho cálculo flotante ni operaciones costosas, es solamente, o sea, asignar memoria y hacer uno o dos tiradas random, digamos. Entonces como que el micro no se puede lucir, ya que el micro es como más grosso, digamos, como que el micro es como la bestia, digamos, y aparentemente a veces tener minis bestias más chiquitas y menos poderosas, a veces es mejor, digamos, como los juegos, cuando los mini bestias te molestan, digamos, eventualmente te pueden matar. Bueno, y la GPU se topa rápido con la memoria, pero acá a lo mejor el tamaño del problema es mediano y chico. O sea, acá claramente se ve como escala hasta desde 10 hasta 16. Y después quisimos hacer como una especie de comparación. Imaginémonos que esto fuera un problema. Por alguna razón tenemos que hacer mana todos los días en nuestro trabajo porque de alguna forma simulando mana muchas veces y haciendo cosas con mana podemos... no importa, a alguien le interesa eso y listo. Entonces, bueno, vamos a comparar más o menos. No podemos comparar CUDA contra OpenMP porque claramente que no es justo porque no es lo mismo, pero sí podemos comparar en términos de cuánto de costo, digamos. Entonces vamos a ver para cada tamaño de problema cuál sería, digamos, el descargo por segundo por dólar en cada hardware, digamos, asumiendo más o menos, estos son los precios sacados de internet, vas a saber qué tan ciertos son o no, pero más o menos como para tener algo mental rápido, por ejemplo, una 1070, $600, una 2080 Ti, $1.000 y el micro $2.000. Obviamente que cada una de estas, obviamente que tiene que tener su micro para poder, digamos, obvio, pero para razones de mostrar, eh, digamos, performance precio, digamos, no lo vamos a poner porque, bueno, tranquilamente puedo tener un micro baratito y usar todo el poder de la GPU, digamos. Eh, y así, digamos, escalan. Esto es score sobre el precio de hardware. Lo rojo es la 1070, la azul es la 2080 y, bueno, el verde es el micro. Eh, para tamaños chicos, como esta hasta la 14, conviene correr siempre, comprar una 1070, por ejemplo, y correrla ahí. Pero entre 14 y 19, conviene gastarte los $1.000 en la 2080 y bueno, no solo que le gana por poco, sino que le super gana a ambas. Y ya con tamaño de memoria mucho más grande, de 20 para arriba, eh, el micro tiene mejor performance, score precio, digamos. Eh, no lo podemos correr más, pero la predicción sería que en la GPU esto siga bajando, la azul y la roja bajen y la verde se mantenga más o menos constante por ahí arriba. Así que, a ver, nos pareció interesante hacer este tipo de comparaciones. Eso es todo.
Bueno, ¿preguntas, chicos? Yo tengo una pregunta sobre algo que dijeron medio al principio de que tenían un if, que decían que era mejor hacer ese if que hacer el módulo, pero no me quedó del todo claro eso, porque digamos, todos los threads tienen que ser ese if. De la misma manera, todos los threads que todos tienen que ser el módulo. No veo bien cuál es la diferencia. ¿Ustedes vieron que era más rápido usar el if? Sí, Sí, aparte, o sea, hicimos las imagínate pruebas, o que, sea, sí, no decirlo. imagínate que en cada L y en cada R que hay ahí, vos tenés que, porque como en el juego este, en los costados siempre se va, es como si fuese un circular el arreglo. Sí. Entonces, en cada L y en cada R vas a tener que tener un módulo n, digamos. Módulo n menos 1 más n. No importa, va a tener un módulo, digamos. Hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 módulos es más caro cuando corre en el GPU que hacer ese if en cada thread. Claro, o sea, Es, me resulta raro porque, digamos, porque vos estás diciendo que tenés 6 módulos, pero también tenés 6 if acá. Digamos, el if lo sí. estás haciendo siempre. Y, no Bueno, pero y el módulo no sé si es una operación muy costosa. Va, capaz que sí. no, según lo que yo tengo entendido, por lo menos, sí, para mí el módulo es bastante más costoso que una instrucción de comparación o de asignación, digamos. Por lo menos con la experiencia me dice eso, la poca experiencia, pero sí. Y aparte nosotros lo testeamos, lo hicimos con módulo y andaba más lento. Ok. No sé si querés aclarar algo, Fede. No, O sea, no. lo que pasa es que la operación de módulo es como la división, el mismo hardware que la división entera. Y eso tarda cientos de ciclos en una GPU. Entonces, el costo de ejecutar dos veces, o sea, incluso si todos los warps divergen internamente, que no es el caso, ¿no? Porque solamente diverge el que está al borde, duplicar la cantidad de instrucciones, que son dos asignaciones locas, y una resta, no es nada comparado con el precio de un módulo. Siempre y cuando n sea un número que no es potencia de 2, ¿no? Porque en ese caso el compilador hace strength reduction y te lo cambia por una máscara de bits. Ahora, eso es útil, digamos, en GPU poner este if, pero en una CPU supongo que sería mejor calcular el módulo. Pero yo en general trabajo con cosas así que tienen matrices que tienen que ser medio tipo periódicas, por ejemplo, o termino usando módulo para manejarme con eso. En un procesador moderno, la unidad de división de enteros es más rápida. Sigue siendo cara en cantidad de ciclos, o sea, te podés fijar en la lista de Agner cuántos ciclos toma, pero sí, no es tan grave el problema. Ok. Ok, estaba viendo entonces, para lo que funciona esto en la GPU es para un array de 64K elementos, donde cada elemento guarda dos enteros. ¿Era así? Sí. Eh, ahora, claro, ustedes tienen por cada elemento por cada granito de arena guardan un H y un DH. Y creo que Sí, eso es todo el estado que tenemos. Ahora, claro. ¿por qué separaron entre tantos kernels? Porque tienen 4 kernels donde leen de memoria global y escriben a memoria global. ¿No pudieron juntar esas cosas para evitarse tantas transacciones a memoria? No, no escribimos en memoria. Vos decís, todos lo hacemos, todos los arreglos H, todos los arreglos de H, todo está en el device. Está todo declarado en el device. Sí, sí, eso sí, Lo pero único que traemos es activity, digamos, que hacemos un copy que es de un solo cosa, o sea, es literalmente traerte un solo valor, O sea, en cada iteración solo traemos dos dos ints, nada valorcitos, más. dos ints. no, lo que estoy diciendo es que, o sea, como la caché de uno es la única, no, la caché de dos es la única que se preserva, ¿sí? En la GPU. Entonces, en cada kernel ustedes leen de H y escriben, a ver, ¿cuál sería?
Claro, en uno calculan las descargas, o sea que escriben ADH. Después en el kernel siguiente leen DDH y hacen las descargas. Y después de nuevo leen DDH y escriben a los activos, creo que era así. Entonces están en cada una de esas operaciones, o sea, si ustedes tuvieran esos 3 kernels fusionados en uno de alguna forma, Sí, sí. se ahorrarían 2, 3 transacciones de memoria, ¿sí? Que Claro. son descargas. Nosotros, El de calcular, descargar, necesitábamos que estuviera separado para que estar seguros de que todas las celdas se calcularon antes de comenzar a descargar por este de que para no los atomics leemos de los costados, entonces tenemos que estar seguros de que los costados ya calcularon su parte del trabajo. Ok, ahora igual ver, intentamos unir ustedes- también lo que se podía unir. Y eso nos hacía que tengamos que usar Atomics, más de lo que estamos usando en este caso, y eventualmente andaba más o menos peor. Entonces, bueno, decidimos usar esta, pero no sé qué otra cosa decís vos. claro, Chandler. a lo que voy es, a ver, una estrategia posible habría que verla. Creo que era lo que había hecho el otro man de la edición pasada, es que ustedes saben exactamente en qué sitios, en los bordes de cada bloque va a haber problemas, ¿sí? Sí, Y solamente esos sitios son los que les impiden hacer todo en un mismo kernel. Entonces se tratan esos pocos sitios que están en los bordes como casos especiales, que se operan de una forma distinta, y todas las cosas que están o sea, que no están en los bordes del bloque, de lo que le compete a cada bloque, se tratan de la manera más rápida haciendo todo junto, ¿sí? bien. Con eso se debería ganar bastante porque se ahorran un montón de transacciones de memoria. Eh, o sea, va por ahí, me parece que va por ahí cualquier tipo de optimización, ¿sí? Este problema, como dijeron, está muy limitado por ancho de banda de memoria y la cantidad de elementos por los que se tienen que preocupar para sacarse el tema de reescribir a memoria cada rato son pocos, así que los pueden tratar de manera especial. Se puede decir que cada iteración de esta, digamos, de este while, en realidad vos tendrías como dos kernels que uno hace todo de corrido y el otro se encarga de los casos especiales. Sí, O en el mismo kernel, sí. claro, en el mismo kernel Con Atomics. hay una parte que en vez de escribir, o sea, hace todo lo que puede hacer con los casos normales y con los casos parciales calcula hasta donde puede y donde se va a encontrar con una race condition lo pasa a otro kernel o algo así. Tendría que ver cómo es la división. Bien. Me parece que va por ahí. Bien. Bien, bien. De otro, Igual estábamos contentos porque más o menos anduvo. sí, anduvo bien. No es un problema fácil para la GPU porque son arreglos chiquitos, es poco trabajo por iteración. Lo otro bueno, creo que Nico no lo mencionó y yo tampoco, pero para que sepan que existe, en el momento que tienen que reducir, si hacen una reducción con warp shuffles, o sea, ustedes acá están haciendo una reducción donde cada elemento del warp aporta un 0 o un 1, ¿no? ¿O no? Tengo entendido que no. No son ¿no era para reducir los sitios activos esto? No, Sí, o sí, sí, sea, sí. Uno el sí. código de el código de la derecha, sí. Claro, el de los sitios activos sí aporta ceros o unos, y hay un intrínseco que también tiene una función en CUDA, que se llama valor, que esencialmente es, uno le pasa, cada hilo de un warp pasa un flag booleano, y el valor lo que hace es hacer elecciones, digamos, ver cómo vota cada hilo del warp, y a eso lo hace en un ciclo. O sea, no es lo que recibe cada hilo después de hacer el ballot es
un int de 32 bits donde cada uno de los 32 bits está prendido según si cada hilo, el hilo iésimo, el warp, dio true o false, ¿sí? O sea, A junta la máscara, digamos. da La la máscara de máscara, suma. exactamente. Da la máscara binaria del warp. Entonces, Bien. a eso lo pueden resolver con un ballot y un pop count en Ok. 2 siglos. Pero eso, bueno, son cosas que no sabían que existían y que está bueno por ahí saberlo por si las dudas, ¿no? Bien. Y los atomics, sí. Otra cosa peligrosa en CUDA que había visto, que uno se tiene que contener de hacerlo es, ustedes al principio de algunos kernels inicializan en 0 todo el arreglo, ¿sí? Y eso, Sí, en casi todos, digamos, A de I0, PH de I0 y S de 0 de 0. habría que ver qué tan vivo es el compilador de CUDA, pero esas son transacciones de memoria, ¿sí? O sea, ahí están escribiendo todo el arreglo y después están escribiendo todo después, ¿sí? Ok. O sea, se lo toma muy literal el compilador generalmente. Ah, Ahora es más inteligente. yo pensé que era Pero, una instrucción, digamos. Listo. De thread. claro, no, eso generalmente va a generar una escritura a memoria, que es lo que no quieren. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Se trabaja con una variable Sería, aparte. claro, tienen una variable con el resultado que quieren escribir, que lo Y después le inicializan escribimos el en final. 0 y la escriben todos al final. Ok. No sé si, a medida que pasó el tiempo, como veíamos en el laboratorio 1, los compiladores van aprendiendo trucos nuevos, ¿sí? Entonces, en versiones más viejas de CUDA estoy seguro de que eso generaba dos escrituras distintas. No sé si ahora un CUDA más moderno se da cuenta y no la emite. O Bien. si, No, o no, si la GPU guarda la primera escritura en caché de uno y nunca llega al global porque el kernel corre y lo sobreescribe antes. no sabemos eso. De haberlo sabido, hubiésemos usado una variable aparte y lo asignamos al final. Pensé que era no era nada, digamos, no se daba cuenta. Claro, no es que no es nada, o sea, del lado del procesador también es algo, también se escribe, pero la caché, todo el sistema de caché de un procesador es tan complejo y anda tan bien que lo oculta eso. En el caso de la GPU no hay tanta caché como para ocultar todo, entonces te das cuenta de estos problemas más rápido. Ok. Eh, bueno, y creo que eso era todo lo que venía anotando. ¿Alguna pregunta más, chicos? Yo tengo una duda con lo que dijiste al principio, Charlie. Sí. Eso de fusionar los kernels para reutilizar la caché. Eso, no sé bien los tamaños ahora de los arrays, pero si fueran muy grandes no se estarían constantemente, o sea, no alcanzaría la caché, digamos, para tenerlos. Y por más que sea el mismo kernel, se Sí, pisarían los valores. o sea, no es para mantenerlo en la caché, sino para mantenerlo en registro, ¿sí? O sea, acá ellos tienen que llevar por cada elemento que están procesando un H y un DH, son dos enteros, ¿sí? Eh, y quizás el float que tiraron para el RNG. Ahora, si ellos lo que están haciendo, creo que es leer el H, tirar un número aleatorio, calcular el DH, escribir el DH en memoria global. Ahora, el kernel que sigue lee el DH de memoria global, hace algo con eso, escribe otro arreglo. Y el otro kernel que sigue, de nuevo lee el DH y hace otra cosa con eso. Ahí hay dos lecturas de DH que si estuviera todo en el mismo kernel. E incluso creo que ni siquiera hace falta escribir DH en memoria global porque solamente querés el resultado que es la actualización del H para el próximo paso de tiempo, ¿sí? Entonces, Bien. si vos sacaras DH, podrías hacer el problema sin que el DH viviera en memoria global de alguna forma, te ahorras 3, 4 transacciones de memoria por elemento, por iteración, que es un montón, ¿no?
Ahí me quedó más claro. O sea, si pudieras hacer todo en un kernel, que creo que no se puede, pero idealmente vos lo que querrías es que lees H al principio de la iteración, escribís H al final de la iteración y esas son las únicas transacciones de memoria que querés. Pero bueno, si tenés 3, 4 transacciones de H en el medio, entonces estás usando 3 veces más transacciones de memoria de las que serían las mínimas. Y eso, bueno, en todos los problemas se vuelve importante cuando te das cuenta de que estás limitado por ancho de banda de memoria. Bien, ¿algo más? Ok, chicos, gracias. Los valientes que se pelearon con Mana todo el cuatrimestre. Espero que no los haya frustrado, para que hayan aprendido más de lo que se frustraron. No, sí, aparte con este laboratorio, bueno, volví un poco, estar un poquito más feliz. Después de 2 meses por fin pudimos ser felices. Le ganaron. Está bien. Bueno, se le puede exprimir más si le quieren ganar más seguido. No quiero ser conformista, pero estoy bastante bien así. Ya está, sí, ya renegaron mucho. Bien. Bueno, terminamos un tema. Qué rápido. Bueno, nosotros somos Ezequiel Carranza y yo soy Mariano Piatti. Este es el laboratorio 4 de Icing Model. Para implementar CUDA, primero la idea que tuvimos es que cada thread de un bloque haga la actualización de celda en forma de que cada thread realice como la computación de una subgrilla, es decir, cada thread hace, generalmente nosotros pusimos 4x4 elementos, entonces se ve más o menos de esta forma, como lo iría calculando cada bloque, pero para evitar bank conflicts y para que mejore un poco, en vez de hacer que cada thread calcule su grilla así, lo pasamos a esta forma para que los accesos a memoria sean consecutivos, digamos. Después, bueno, esto fue una mejora de la idea y cada thread en su estructura utiliza una estructura del PSG32 que está cargada en una matriz global y bueno, de ahí al iniciar el kernel principal obtiene la estructura del generador y la va actualizando. Una optimización para esto es que como cada thread va a hacer una subgrilla, primero se carga en una matriz que está en memoria shared las primeras estructuras y después, cada vez que se necesite generar un random, se pregunta en la memoria shared. Entonces va un poco más rápido. Esa matriz en memoria shared se llama RNGS, le pusimos. Y lo mismo hicimos para los datos de los vecinos que necesita cada celda. Los cargamos de memoria global en otra matriz shared y después todos los cálculos que se hacen en el kernel se piden a esta matriz shared. Cada bloque carga su propia matriz shared. Otra cosa que también nos ayudó bastante es que al tener que calcular una función exponencial, si la hacían muchas veces los threads, se hacía bastante lento, entonces nos sirvió mucho poner, antes de llamar al kernel, poner en memoria constante de CUDA los valores fijos que se iban a utilizar. Entonces esto nos ayudó bastante. Y después pasando el código, nos quedó un poco extenso, así que en la presentación vamos a mostrar el kernel principal y lo voy a repasar más o menos rápido para no aburrir. Es el kernel principal. Primero calculamos los índices del thread que toca y tenemos el primer índice IJ de la celda que el thread va a tocar primero. Bueno, después tenemos con respecto al problema el side shift y otras variables. Acá declaramos la memoria shared, a la que llamamos la small grid, que es la que el bloque en sí va a necesitar, todos los datos de los vecinos y eso. Y la matriz de las estructuras del generador de números aleatorios. Y bueno, se carga
Se carga el primer elemento, el elemento que cada thread necesita. Se carga la estructura del generador de números aleatorios. Después pasamos a rellenar la small grid esa, que sería todo esto para poder obtener la información de los vecinos que todo el bloque va a necesitar. El primer doble for es el básico de los de adentro, y después los otros dos son para llenar con los vecinos de más arriba, más abajo, más a la izquierda y más a la derecha. Son los casos borde. Es más lío de índices que otra cosa. Bueno, después se espera que se obtenga toda la información con un sync threads y se pasa a actualizar como se hacía originalmente. Eso no cambió demasiado. Con un doble for. Y al último se guarda de nuevo en la matriz global cómo quedó el estado del generador para cada thread. Bueno, ahora Ezequiel va a pasar a contar los resultados en performance. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Bueno, ahí tenemos el gráfico, la línea roja que sería CUDA en Jupyter Race, y graficamos las otras líneas como para tener alguna referencia. Un detalle a notar es que cuando le cambiamos los valores de la exponencial a la constante, hizo que para 2 a la 10 que haya ese pico. Antes había como una curva más tranquilo, pero los valores para los valores n más altos como que se seguían manteniendo igual, pero principalmente eso. Sí. Y bueno, para el kernel para el kernel ese de actualizar, creo que llegaba a entre 80 y 85% del bandwidth teórico. Si quieres pasarla. Y acá tenemos, además de la Jupyter Race, tenemos con el gráfico hecho en ZX81. Que sería más o menos hasta el 20 ahí. Y creo que nada más. Eso es todo. No sé si hay alguna Bien. pregunta. ¿Preguntas, chicos? Chicas. Perdón, sí, el tamaño de las grillas que como le decían, small grid, eso, ¿buscaron algo que les daba buen resultado o cómo hicieron? Fuimos variando, o sea, de toda la celda que necesitábamos en el bloque, bueno, eso como que ya estaba fijo, entonces lo único que hacíamos es cambiar cuántas celdas iba a actualizar cada thread. Y fuimos variando un poco el tamaño ese hasta que nos encontró alguno que nos resultó mejor. Que básicamente cada thread nos hacía una 16 actualizada, 16 celdas. Yo tenía una duda. Cada hilo tiene un estado de RNG que es local a sí mismo, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué lo guardan el estado en memoria shared si no se comunican entre hilos del bloque? Porque como realiza varios accesos, o sea, como un thread genera varios aleatorios, entonces para consultar el estado es más rápido hacerlo en la memoria share antes que irse hasta la global. Sí, pero ¿por qué no lo dejan como un registro, digo, al estado? Sí, podría ser también. Sí. No sé, no O sea, sé. en el momento que pasa que en el momento que lo pasamos o sea, y probamos eso por las dudas, y como que hubo casi un 2x a lo que teníamos antes, entonces lo dejamos por ahí. Bueno, había una vuelta de tuerca más.
Lo otro es, a ver, cómo manejan los bordes del bloque, porque ustedes cuando se fijan para los costados, En esto. hay cosas que caen afuera. Ok, ahí está. Y eso no es, o sea, si no usan memoria shared en absoluto, ¿cómo anda esto? O sea, al código este le borramos toda la parte de la small grid esta. Ujú. Y para el caso 2 a la 10 anduvo un poco más rápido. Pero para todos los demás casos hubo como un impacto de menos 20% de la cantidad de lo que teníamos antes. Ok, bien. ¿Qué más tenía? Al principio, cuando hablan de la división de trabajo entre hilos y los subbloques, las subgrillas, creo que era una de las primeras filminas. Ustedes tratan de hacer la primera estrategia, pero eso es malo para las lecturas de memoria y de escrituras de memoria, porque uno quiere que idealmente todo un warp de elementos contiguos, ¿sí? Claro. Y no pueden haciendo la división del trabajo ahí. Lo que generalmente se hace, que Cube da funciones para hacerlo por uno directamente, es leer de memoria global en este orden, pero escribirlo en memoria compartida o hacer un shuffle y después operar sobre los elementos en la organización de subgrillas que querían hacer, ¿sí? Si eso da algún beneficio, que hay problemas para los que da algunos beneficios. Entonces, es como, o sea, se hace en un par de ciclos la transformación entre un formato, entre una división de elementos y la otra, y después se sigue como uno quería. Eso suele funcionar, sepan que existe también. Pero sí, está bien que hayan visto esto, que si no, como es el ancho de banda de memoria, se cae bastante si no leen así y escriben así. ¿Qué más? Ok, ¿alguien tiene más preguntas? ¿Podés repetir, Charlie, lo que explicaste recién de cómo se podía hacer con la librería esta Q? Sí. O sea, el problema que tienen ellos es que ellos idealmente querían que un elemento opere sobre un bloque de elementos contiguos, ¿sí? Que cada hilo de un warp opere sobre bloques contiguos. Sí, sobre bloques contiguos. Ahora, cuando ellos no separan la transacción de memoria de los elementos sobre los que se operan, ¿sí? Entonces, ese mismo hilo que quiere operar sobre elementos contiguos tiene que leer y escribir esos elementos contiguos de memoria. Pero el modelo de memoria de CUDA te dice que para que ande rápido todo, un warp tiene que pedir 32 elementos de memoria que estén todos juntos, ¿sí? Que cada hilo del warp pida un elemento consecutivo. Entonces, lo que se hace teniendo estas dos divisiones de trabajo distintas, o sea, la memoria pide que cada hilo le pegue un elemento y ellos quieren que un hilo le pegue a todos esos elementos que están juntos, es que se lee de la forma óptima de memoria a memoria shared y ahí se baraja de vuelta el problema y se lo reparte como a uno le conviene. ¿Ok? Ok. Y después, una vez que cada uno termina, se escribe a memoria shared todo el resultado y de nuevo se cambia la disposición de los hilos, se leen en el orden que todo el warp agarra un elemento contiguo y se escribe de la forma óptima. A todo eso, sí, Cube tiene funciones para hacer esas conversiones sin tener que escribirlas, ¿no? O sea, uno pasa, nomás le dice de qué tipo son los elementos que tiene que leer, le pasa un buffer de elementos shared genérico y Cube se encarga.
Bien, gracias. Bien, ¿alguna pregunta más para los chicos? Lo otro que me había quedado es la diferencia entre Jupiter Ace y ZX81, era como pronunciada. El tema era que ZX81 no es mucho más rápida que la CPU. Eh, en el gráfico, al gráfico anterior. O sea, el 3, ZX, 4 veces más rápida. claro, y el ZX solamente como que lo duplica Ok, con respecto a la CPU. bien. Sí, habría que ver, no sé, es como, tengo la idea de que las GPUs han avanzado mucho más que los procesadores, pero también pues, pero por ahí es una idea incorrecta mía. O sea, supongo que al final lo que importa es el ancho de banda de memoria, que sigue siendo 5 veces más rápido la GPU nomás, más o menos. Bien, bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias chicos. ¿Algún otro equipo de easing para pasar? Se ve. Bueno, yo lo que hice para este modelo fue nada muy loco, digamos. Usé ZX81 para las pruebas y después me pasé a Jupyter Ace para los resultados que muestro acá. Básicamente hice dos implementaciones, una naive de, digamos, lo primero que uno pensaría que es un hilo por celda de la matriz para actualizar, y otra que uso la técnica que nos mostró Charlie de el grid stride, o sea, que un hilo se ocupe de varias celdas, digamos. Bueno, para la versión naive, básicamente, necesitas tantas semillas de generador aleatorio como entradas de la matriz tengas. Como decía, un hilo procesa una entrada y el tamaño del bloque, o sea, el bloque del CUDA block, digamos, lo exploré por fuerza bruta. Y bueno, por supuesto la grilla, digamos, tiene que abarcar todo el problema, ¿no? Se puede pasar un poco por el tema de la divisibilidad, pero nada más. Entonces, básicamente, es muy poco código lo que había que escribir en ese caso. El for anidado que tenía que pasar por todas las entradas de la matriz, básicamente lo reemplazo por esto, que es identificar el ID global del hilo, fijarse si te has pasado o no te has pasado y actualizar la celda que corresponde a ese ID. Nada más. Acá esto es una exploración por fuerza bruta de distintos tamaños de bloque. Lo que está marcado es el que me dio mejor performance. Lo que se ve adentro acá es efectivamente la performance en actualizaciones por nanosegundo. Esto estaba en OpenMP, en mi versión, estaba más o menos en 6000, o sea que hay una mejora en performance bastante grande. Y según lo que habíamos hablado con Charlie en algún momento, este era el valor óptimo, como entre comillas, analítico para el tamaño de bloque, pero en realidad si vemos, hay toda una zona, toda esta zona blanca por acá está toda bastante bien, digamos. Y a decir la verdad, no hice repeticiones de estos experimentos porque por ahí tarda mucho, especialmente las repeticiones en la zona de baja performance, iba a tardar mucho el experimento. Así que no hay muchas repeticiones, puede ser ruido, pero básicamente creo que
no hay tanta diferencia en el fondo. Lo que sí hay diferencia es si usas bloques, bueno, como bloques más tipo verticales, obviamente no son amigables a memoria como uno esperaría, digamos. Bueno, después la segunda versión que hice fue esto de Grid Stripe, que básicamente es como muy similar a lo que mostró Charlie en alguna de las clases. O sea, uno agarra una grilla que no te abarque todo el programa y básicamente, o mi intuición al respecto es que uno va de alguna manera moviendo la grilla hasta cubrir todo el problema. En realidad lo que pasa es que un hilo, en la primera grilla un hilo procesa un elemento y después salta y el salto es del tamaño de la grilla, entonces se va hacia... Sí. Básicamente esto... Digo, yo no estoy mostrando el código de la actualización porque es igual a una versión con OpenMP o algo así, pero la estructura, digamos, el doble for que mostré inicialmente se reemplaza por esto, donde está el doble for porque efectivamente va a haber, un hilo va a procesar varias celdas, pero lo único que hay que hacer es identificar el ID del thread en la grilla, que es acá, y después cuánto vas a saltar, digamos, el tamaño del salto hacia el siguiente elemento que le toca procesar al mismo hilo, ¿no? Y con estas guardas uno se resguarda que no te pases, básicamente con esto puedes usar cualquier tamaño de, sí, cualquier tamaño de grilla y no vas a tener problemas, digamos. La idea un poco es que no hace falta que tengas tantas semillas para el generador aleatorio y podés probar distintos tamaños de grilla a ver qué mejora tenés. Yo eso lo exploré por fuerza bruta, digamos, usé el mismo tamaño de bloque, el tamaño de bloque óptimo, usé, que me dio en la versión naive, digamos, y exploré por fuerza bruta el tamaño de grilla. Y lo que obtengo es que hay una zona también, más o menos, con buena performance. Esto estaba en 26, creo, en la versión naive, ahora es 38. 38.000, ¿no? La mejor versión, digamos. Y esto corresponde más o menos a un trabajo de 32 celdas por hilo. Acá, este mapa de calor es, bueno, no sabe si ponerlo o no, no tiene una interpretación tan fácil. Sí, qué sé yo. Es el mismo mapa de color que acá, pero en vez de poner el valor de performance, pongo la cantidad de trabajo que le tocaba hacer a cada hilo. Entonces, esta zona de menor performance correspondía a demasiado poco trabajo por hilo, y acá había, bueno, una franja en la que tocaba demasiado trabajo por hilo, y los mejores valores son, digamos, están en, bueno, moderado trabajo por hilo. Por supuesto, eso depende, ¿no?, del tamaño del problema. Bueno, la idea por ahí que yo tenía era decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para hacer una elección de tamaño de grilla un poco más, entre varias comillas, inteligente, es decir, por dónde buscar que más o menos tenga sentido? Entonces, una opción era agarrar el número de shaders y multiplicarlo por la cantidad máxima de shaders que te permite la cantidad máxima de hilos que te permite un shader, y hacer que eso sea igual a la cantidad de hilos que tenés por grilla. La cantidad de hilos que tenés por grilla es la dimensión de grilla por la cantidad de hilos de cada bloque
en las dos dimensiones, digamos. Y entonces uno puede, digamos, despejar, aunque faltaría una ecuación acá, cuánto serían las dimensiones de la grilla, ¿no? Acá, para el caso de Jupyter Ace, tenés, y no, esto yo no estoy del todo seguro, pero creo que es así, según lo que vi por ahí en la Wikipedia, de la especificación de placa, que tenés 68 shaders con 1024 hilos, y esto acá es el tamaño de la cantidad de hilos por bloque. Entonces, básicamente te queda esta ecuación de cuántos... para las dimensiones de grilla, digamos, hay varias opciones. Entonces yo lo que hice es decir, bueno, si la grilla tiene que tener un tamaño, o sea, digo, hay varias formas para lograr esto o algo parecido a esto, digamos. Yo le dije, bueno, hago una búsqueda en la que no hago la prueba, no hago el experimento si el tamaño de la grilla está entre... Uy, acá me parece que está raro estos mayores. Bueno, si está entre 172 y 372, el tamaño de la grilla lo busco, si no, no, como para marcar con 100 a este número, ¿no? Entonces, como que achico un poco el algoritmo, el proceso de búsqueda y refino un poco también el espacio de la búsqueda. Pero la performance no mejora, digamos, no es que encontré, digamos, un sweet spot o una cosa así de que haya una diferencia marcada en performance. Creo que en la anterior esto era 8 por 32, el mejor valor con 38.000 actualizaciones por segundo, y acá son también 38.000, o sea, no hay mucha diferencia. El valor óptimo está acá, digamos, en el ejemplo anterior, en la búsqueda anterior. Entonces era un poco para barajar, digamos, qué sentido tenía por ahí hacer una búsqueda más inteligente o menos inteligente. Sí, es cierto que si uno ve que el tamaño de la grilla ya sea consistente con este tipo de ocupación de la GPU, los valores de performance son bastante grandes, digamos, están todos arriba de 32, más o menos, cuando había algunos casos de tamaño de grilla que daban bastante mal. Entonces, bueno, hay una cierta consistencia, ¿no? Pero por ahí mi conclusión es que ponerse súper fino a ver cuál es el tamaño de grilla óptimo, por ahí no sé si tiene tanto sentido. Bueno, y después busqué, esto es simplemente el método naive y el método con GridStride para la performance para distintos tamaños de problema. Acá está un poco confuso el eje pero son los hice los experimentos en las potencias 2, como los chicos. Y bueno, también hay un momento en el que, o sea, funciona mejor para problemas grandes, digamos. Si tuvieras un problema chico, capaz que te conviene usar CPU. Acá no lo tengo graficado a los resultados con CPU, pero sí, en general te conviene pasarte a GPU cuando el problema es más grande. Bueno, y algunas conclusiones, observaciones y tal. Bueno, una aclaración. El código tiene otra función que yo no me focalicé en optimizar eso, pero hay una especie de reducción que es una función que se llama bastante menos veces. Yo lo optimicé hice un kernel para esa función, pero no me puse a optimizarlo. Es una reducción, la hice con Atomic Add, como para que no se haga muy lenta la corrida y nada más. Porque si no tenía que volver a CPU. Así que lo pasé a GPU, pero sin mucho esfuerzo de optimización, digamos. Después, bueno, en general, la performance respecto a la mejor versión de OpenMP es más o menos 8 veces mejor. Pero es cierto que por ahí el esfuerzo de optimización de OpenMP incluye la optimización del apps anterior, porque la versión de OpenMP
en muchos cores, pero tenía intrinsics y también ISPC. Bueno, había hecho una versión de los dos. Entonces, y esta versión de GPU, que tampoco es que fue un esfuerzo monumental, porque la verdad es que no usé ninguna idea loca, hice básicamente lo estándar. O sea, sin mucho esfuerzo de optimización logré una performance bastante piola, digamos, respecto a la de CPU. Y bueno, lo que sí me quedaron como algunos como sin sabores de alguna manera, porque no logré una intuición de la GPU o de entender bien lo que está pasando. Por ejemplo, las ideas de localidad de memoria, de usar warps, por ahí no siento que están con intrinsics era como más explícito. Entonces por ahí en CUDA me quedaron algunos baches de aprendizaje, diría, de cómo usarla bien al GPU. Y también de ideas de qué hacer para usarlo. Por ejemplo, una de las cosas, interpretar la ejecución como SIMD, no sé si no me entró o no llegué a entenderlo así, digamos. Por otro lado, me quedó también la duda de optimización del compilador. Había mencionado que NBCC hace lo mejor que puede, pero no sé. No sé si había algún espacio para explorar ahí para ganar performance. Me quedó un poco la duda, digamos. Bueno, y eso es todo, ¿no? Sí. Bien. NBCC sí, no te da mucho espacio de optimización como tiene GCC, porque de entrada ya optimiza tanto como puede. O sea, uno pone -O2 y eso es todo lo que pone. A lo sumo le podés agregar UseFastMath, que en la GPU tiene un poco más de efecto que en CPU, sí, y tiene todos los problemas de UseFastMath que veníamos hablando antes. Pero sí, da más beneficio en la GPU que en el CPU en general. ¿Qué más? Bueno, el modelo SPMD o SIMD de CUDA oculta de manera tan inteligente el tema de que por debajo está todo vectorizado, que sí, no sé si decir que está bueno porque te conseguiste programar el SIMD sin que te des cuenta. Pero por otro lado, como no te das cuenta, no sabes qué ventajas podés sacar del modelo. Hay un trade-off ahí interesante. Después podemos charlar de cómo se reparte el trabajo de vuelta, así te queda claro. ¿Qué más? ¿Cómo manejaste el tema de la tablita de las exponenciales? Porque esa es la parte cara del código y en CUDA esa XPF debe costar un montón. De hecho, bueno, el grupo anterior mostró que costaba un montón calcularla y si lo cacheaban de antes. O sea, ellos lo que hicieron fue calcularlo del lado del procesador de la tabla y subirla lo suben cada mucho tiempo, ¿no? Porque no cambia mucho. Yo creo que lo escribí en memoria global, pero no me acuerdo dónde la rellenaba, la verdad. Yo igual lanzo un kernel, cada actualización lanza un kernel, ¿no? O sea, se lanza un kernel por cada actualización de grilla que tenés. Eso podría haber sido distinto, ¿no? Podría haber lanzado un kernel que actualice, y eventualmente cuando tiene que hacer la reducción, lanzar el kernel de la función calculate, digamos. Pero no podés porque tenés interacciones con los bloques vecinos. O sea, no podés hacer un kernel que haga varios pasos de tiempo. No podés hacer un kernel que haga varios pasos de tiempo de forma trivial. Es complicado. Bueno. Y lo de la tabla exponencial, la verdad es que no me acuerdo. Ahí me fijo.
Sí, no, con cubemalloc manage y la escribo en CPU, pero claro, son solamente... Me tengo que conectar, porque Todo el mundo hace eso igual. Ahí va. Ahí lo cambio. Sí, la tabla la aloco con cubemalloc manage y las exponenciales las calculo en CPU, pero como son pocas veces que tenés que hacer ese cálculo, ¿no? Porque es uno por cada valor de temperatura que usás y nada más. Sí es cierto que eso, como lo escribo primero en CPU, después hay que pasarlo a GPU, sí. Claro, pero eso es cierto que se mapea. A ver, cubemalloc manage hace que la primera lectura de esa tablita falle y cueste caro, pero después nunca más Claro. vuelve ese arreglo de la GPU y queda cachado en el de 2 y en el de 1. De cualquier forma, o sea, tiene más costo que lo que hicieron los chicos, que sería lo mejor, que es ponerlo en memoria constante. La memoria constante es un caché hiper chiquito, tiene 8K para toda la GPU, o 4K, y las lecturas de memoria constante demoran un ciclo, siempre, no importa lo que sea. Claro. El tema, bueno, es que la lectura de memoria constante demora un ciclo. Si todos leen del mismo banco de memoria constante, tiene algunas limitaciones, pero bueno, como son dos elementos, a lo sumo toma 2 ciclos leer de ahí, que está bueno. Ok. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Bueno, de cualquier forma, está buena la parte de visualización y análisis que hiciste de tamaño de bloque y grilla. O sea, en cambiar esos parámetros, pasaste de 24.000, creo, a 38. No. O 25. La versión naive Sí. iba en 24.000 por ahí y la versión ya con GridStride iba en 38.000. Lo que sí es que sí tenés diferencias, digo, si no le pegás al tamaño del bloque de grilla, porque Es un 10%, sí. sí, o sea si elegí una grilla absurda, puede que te vaya mal, pero en general, en los valores razonables, no es que hay una... Sí, no hay una performance óptima, maravillosa, sino que hay varios valores, incluso para el bloque, hay varios valores que están bien, digamos. No es que haya un sweet spot así tan claro, eso. Bien. Acá está la genialidad, supongo, del modelo SIMTI. O sea, la GPU, si uno lo ve como si fuera un procesador, esa GPU tiene 68 cores con 4 unidades de vectores, ¿sí? La gente de NVIDIA podría haber dicho, ok, te dejamos programar esto con OpenMP, que siempre lanzás 68 o múltiples de 68 hilos, y adentro programarlo con instrucciones, con intrinsics de vectores. Y eso funcionaría, ¿sí? O sea, se podría mapear directamente el hardware, pero pusieron esta abstracción al medio de la grilla y tener un planificador que reparte trabajo, que por un lado está bárbaro por cómo nos abstrae el problema ese y por cómo reparte eficientemente trabajo. Y por otro, bueno, tenés una diferencia del 10% entre repartir trabajo bien y repartir trabajo mal, que es poco y nada para... O sea, si uno se pone a ver las cosas de localidad de OpenMP, también uno puede perder bastante más que eso si reparte mal el trabajo en OpenMP entre los cores y NUMA y qué sé yo.
A eso CUDA lo maneja de manera transparente. Bien, creo que estamos con entonces. Gracias, Tadeo. Nada. ¿Tenemos algún otro easing para presentar? ¿Se ve ahí? Sí. Bien. Bueno, nosotros vamos a presentar easing. Una métrica que tuvimos que volver a cambiar es simplemente volver a separar esto porque nos volvimos a pasar la métrica cuando corríamos matrices muy grandes. Pero bueno, sigue siendo la misma que en los laboratorios pasados, sino que se hace de forma distinta nada más, para no pasarse. Después, ahora agarramos y metimos, acá está como todo simplificado, pero estas son todas las funciones que hicimos. Metimos todo en un solo archivo porque como reescribimos tanto parte del código, fue más sencillo así. Nosotros hicimos todo desde el lado de la GPU, generamos directamente la matriz en la GPU y hacemos todo el trabajo en la GPU. Y está casi toda la memoria ahí. Lo único que se mueve de una memoria a otra son estas outbars que están acá. Se ve el puntero rojo, ¿no? Sí, Sí, se ve. Sí, sí. Bueno. Ahí estoy esperando que se vaya el cartelito ese. Bueno. Que en outbars lo que hacemos es, luego de correr el update que estaba acá, luego de correr el kernel del update, lo que hacemos es correr el calculate que deja toda la suma de toda la energía y la magnetización, las deja en dos variables que están dentro de outbars. Entonces después desde CPU lo único que se hace es copiar esas dos variables y se hacen todos los cálculos para después hacer las estadísticas y todos esos datos. Seguimos usando lo mismo que los laboratorios anteriores de la grilla dividida en dos. Y la parte de aleatoria la metimos dentro del propio kernel del update, que era el PSG. Acá está. Simplemente es lo mismo y hicimos una matriz grande que tenga todo el state, digamos, de la parte aleatoria. No es una matriz de L por L, sino que es de L por 2, porque como mantenemos esta separación de dos grillas, solamente nos hace falta la mitad de states para la parte random. Y con respecto a algo que se menciona también antes, es la parte de la exponencial, nosotros la pasamos como argumento en el kernel. Entonces lo calculamos antes, lo calculamos del lado del CPU, básicamente, y lo pasamos acá por argumento. Y lo usamos acá. Comprobamos si es uno u otro, entonces usamos el que corresponde. Así no tenemos que calcular el exp dentro de la GPU. Después, fuimos probando con distintos tipos de bloques, pero no hicimos como en los otros que presentaron, que fue un super análisis de todos los casos posibles, porque fuimos jugando con varios que más o menos tenían sentido y vimos que tampoco es que variaba demasiado. Entonces dijimos, bueno, le dejamos este que funciona más o menos bien y listo. Si hubiéramos seguido investigando, posiblemente encontremos alguna combinación que sea un poco mejor. Pero bueno, a simple vista por lo menos no vimos que mejoraba demasiado. Bueno, acá mostramos la función de generar las semillas que suceden en la GPU, que damos una semilla al inicializador de PSG y según el índice le vamos cambiando el número. Y acá, como contaba Pablo, tenemos el calculate, que se llama dentro del ciclo de temperatura, cada cierta cantidad de pasos, se hace un hacer para ver si la memoria está en GPU. Y bueno, se van seleccionando los distintos hilos y se une el color que se le da de dato de entrada
se calcula el size shift, que va a ser como lee el extensil. Y bueno, después con atomic SAD se suma la expresión de la energía en outbar 0 y en outbar 1 se van sumando los spines. Acá pusimos una imagen solo para comparar las mejores métricas conseguidas en cada laboratorio. Como que visto así nos parece como muy grande el salto, digamos, de varios órdenes de magnitud. Lo que hicimos en este caso fue observar la métrica para distintos tamaños del problema. Observamos cómo va creciendo la misma hasta que se estabiliza en función del tamaño del problema, y que para L de 1024 funciona, como funciona todo en un solo grid, tenemos el máximo. Si bien esto tuvo mucho ruido para la medición de 16.384, que eso lo podemos ver en la siguiente imagen, donde vemos el tiempo en función de L simulado, y de hecho nos fijamos y los últimos dos valores de la 8192 también se le agregó ruido, y el último es todo ruido prácticamente, así que no se puede confiar mucho. Sí, creemos que el ruido es por unas corridas de Slurm, pero bueno, no estamos seguros. Porque alguien debe haber corrido alguna cosa ahí, pero bueno, no sé. No tengo la prueba. Bueno, y como comentarios finales, podemos decir que bueno, la GPU es poderosísima para hacer estos cálculos de matrices que no son tan complicados, y que es más sencillo en el sentido de que para hacer OpenMP y vectorización, digamos, tenés que sufrir bastante más. Notamos también que el crecimiento fue muy grande de una GPU a otra, que tenía más o menos sentido con lo que nos habían ya adelantado, y es que en ZX81 habíamos tenido aproximadamente 9.000 y en Jupyter 22.000. Y probamos un generador aleatorio de 16 bits, y era bastante más rápido, y la métrica se multiplicaba, no sé si por 4 más o menos, o una cosa así, pero como metía bastante ruido, entonces decidimos no dejarla, porque no estábamos tampoco seguros de qué tanto ruido metía y cómo medirlo. Y también probamos poner el PSG random adentro del if de la energía, digamos, que solo lo calculara el número aleatorio si la energía era mayor que 0. Y tratamos de sacar la sincronización entre el cálculo de la roja y la negra, porque no influiría demasiado. Pero bueno, como no se vio una mejora considerable, optamos por dejarlo más limpio el código, digamos. Bien. Ahí no sé si o sea, ¿cómo llegan a lo de pasar la tabla como parámetros? ¿Cómo se les ocurrió? Pasar la tabla de la exponencial. Sí. Simplemente extrajimos, o sea, esto fue idea, digamos, por cómo estaba construido del laboratorio anterior, porque en el laboratorio anterior hacíamos algo parecido, de tener dos variables, sino que estas dos variables las hacíamos internamente dentro de la función del update. Entonces, como pensamos, en vez de hacerlo dentro de cada hilo, simplemente lo pasamos como argumento una vez ya calculado, y listo, así se calcula una sola vez afuera y no se está calculando todo el tiempo. Ok. Una nota interesante es que los parámetros de los kernels, como son uniformes para todas las instancias del kernel en cada bloque, en cada word,
se ponen en memoria constante, o sea que es la misma optimización un poco más sencilla que lo que hizo el primer grupo de Ising. No sé si han visto cómo se usa memoria constante, pero tiene unas partes medio feas de CUDA donde hay que definir cosas que se llaman símbolos y hay que hacer CUDA en copy to symbol que anda cuando quiere. Y bueno, pasar parámetros a los kernels es otra forma de usar memoria constante, un poco más elegante, quizás un poco más engorrosa también, porque si tienen un kernel con 1.000.000 de parámetros, uno sufre agregando líneas ahí. Pero bueno, funciona lindo, así que sepan que se puede hacer de las dos formas. Bueno, yo también lo pasaba con parámetro, entonces se me solucionó la duda a mí también. Ok, pero después pero pasaste el float como parámetro o un puntero a la tabla en memoria Un puntero a global. la tabla. No. O sea, fíjate que acá no pasan punteros, sino que pasan los valores como parámetro. Claro, está bien, sí. ¿Sí? O sea, vos lo que pusiste en memoria constante es el puntero a memoria global, ellos pusieron el valor. Bien. Sí. Sí, quizás lo mejor que tiene de CUDA es el poco cambio de código y lo que mejora, ¿no? Ahora, una cosa interesante entre modelos distintos de placa es ¿cómo es? En ZX81 hay dos GTX 1070, creo que eran, 1070, sí. que son de mitad de gama, ¿ok? Y en Jupyter Ace hay una RTX 2080 Ti que es gama alta para lo que es gaming, ¿sí? No es gama alta para lo que es HPC, ¿ok? Que eso sería una Tesla B100 o ahora una Tesla A100, que ahora le sacó el Tesla, una A100. Esos son monstruos aparte. Pero lo más interesante quizás es que las GPUs, cuando uno compra un modelo más caro, no solamente gana en poder de procesamiento, que es lo que pasa cuando uno cambia de procesador, como pasó en ZX81 y en Jupyter Ace, que arrancamos con un procesador dos procesadores de 6 cores y pasamos a dos procesadores de 14 cores. Y los que midieron, creo que no llegaron a medir cosas de OpenMP en los dos, o sí, justo fue al principio del laboratorio de OpenMP. Bueno, los que pudieron medir cosas en los dos vieron que los problemas memory bound no cambiaban nada, ¿sí? Porque si saturabas el ancho de banda de memoria en 12 cores, los ibas a saturar de la misma forma en 28. En cambio, las GPUs, como te venden todo el paquete, los modelos más caros traen sistemas de memoria mucho más anchos y más rápidos. Así que cuando uno pone más plata, gana en general en todos los aspectos y no solo en poder de procesamiento. Y por eso acá casi todos los problemas que tenemos acá son memory bound para una GPU, pero se sigue ganando mucho saltando a una GPU más rápida, mucho más rápida. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo me quedé con la duda de la métrica. Sí. ¿Qué era? ¿Eran actualizaciones por nanosegundo? Eh, Es la misma que la del grupo anterior, del primer grupo, Sí. los hacks. O sea, eran las entradas a matriz dividido 10 a la 6. sí, Y no, no sé no qué. quedó acá en el eje, pero sí, era eso. Dividido 10 a la 6. Cantidad de métricas por segundo dividido 10 a la 6. Bien. Gracias. Y en general, a todos los grupos le dan más o menos lo mismo, son las optimizaciones que hacen, ¿sí? O sea, si después reutilizan semillas del generador de números aleatorios, saltan otro, ¿cuánto era? Casi 50%. Y después el otro grupo que hacía, bueno, está el tema de la memoria constante.
Nosotros también usamos Ustedes el también lo usan, sí. fastmath, agregamos a la hora de compilar. Ah. Habría que ver bien qué optimización da cada salto, pero sí, sí. El máximo al final fue 50, ¿sí? Sí. Sí, y estaban haciendo mucho trabajo por hilo, quizás. Tadeo, bueno, lo exploró a fondo el tema del trabajo por hilo, por ahí se podía mejorar algo en lo del primer grupo que hizo todas las optimizaciones, pero Sí, sí, cuando probamos con el número random de 16 bits, mejoró muchísimo también, pero no lo quisimos dejar por el ruido que metía, pero, o sea, en general estaba bien, digamos, el gráfico, entonces dependiendo del problema supongo que se pueden también hacer esos trucos de la claro, librería. el generador de 16 bits también lo que les hace es les ahorra un montón de ancho de memoria con el estado del generador, que es lo más caro, ¿no? La transacción de memoria, la ida y la vuelta. Que si reutilizaban también lo ganaban a eso. Bueno, ok, cerramos otro tema entonces. Gracias, chicos. Bueno, nos quedan 3 TinyMC, 3 ecuaciones del calor y 2 Navier-Stokes. ¿Alguien que quiera presentar ahora? Bueno, vamos a presentar el laboratorio número 4 de CUDA. Bueno, Sebastián y María, estamos los autores. Hicimos todas las ejecuciones en ZX81, en la GPU GeForce GTX 1070. Bueno, un poco ya conocemos con el problema de ecuación de calor. Me gustaría resaltar que, bueno, el trabajo básicamente es recorrer una matriz, ¿no? Actualizar sus valores y hacerlo en cierta cantidad de pasos. Lo tenemos configurado para 10.000, si mal no recuerdo. Bueno, estas son unas funciones extras que utilizamos, o sea, que las sacamos de otro lado, que nos inventamos nosotros. Es una función para obtener el máximo atómicamente de valores flotantes, ¿no? También la función que dio Charlie para obtener la relación entre los hilos y los bloques, ¿no? Dependiendo de cuántos hilos, cuántos bloques, para después utilizarlo para la configuración de los kernels. Bueno, y el seteo de la variable. Acá, bueno, al principio podemos ver cómo configuramos cuando tiramos en los kernels la matriz. La tenemos de n por n y la tenemos que dividir en la cantidad de bloques y hilos, ¿no? Correspondientes. Y bueno, cómo fuimos alocando memoria y la firma del inicio de la función, que esta vendría a ser la función que inicializa la matriz. Lo más importante de ver acá es el cambio de coordenadas que hicimos, porque nosotros tenemos las coordenadas según los bloques y los hilos, que no nos va a corresponder, digamos, en columnas y filas. Entonces nosotros primero le aplicamos un cambio de coordenadas para después poder trabajarla como si fueran coordenadas X. Y después seteamos, según las necesidades, los valores correspondientes. Bueno, este vendría a ser cómo vamos ejecutando los diferentes tipos de pasos, ¿no? Ya una vez que tenemos seteada la configuración de la cantidad de grid y de bloque, bueno, ejecutamos la función principal y después obtenemos el máximo porque después al final, en la próxima vuelta, tenemos que comparar
tenemos una condición de salida, por las dudas de no haga falta seguir iterando más. Bueno, esta es la primera parte de la función de los pasos, donde también realizamos el cambio de coordenada, donde seteamos las variables. Una de las variables importantes es lo que vamos a hacer nosotros, vamos a reducir el máximo en cada bloque y después vamos a reducirlo entre todos los bloques. Bueno, hay casos para los cuales no actualizamos la matriz, que es el if este al principio, después el else. Actualizamos la matriz con la nueva matriz con los valores de la matriz, o sea, con los vecinos que tiene la matriz actual con la que estamos trabajando. Sacamos la diferencia, después sacamos entre los trees del bloque el máximo, utilizando esta función flotante, y después también volvemos a sacar dentro del máximo dentro de todos los bloques. Bien, estos serían los primeros resultados. Lo que está mostrando ahí Seba es el tiempo en el eje Y y en el eje X distintas variaciones de tamaño de la matriz. Empezamos por 100, terminamos en 1500. Este sería solamente el tiempo de ejecución para la función step que le estaba mostrando antes, con distintas cantidades de hilos por bloque. Y se puede ver ahí más o menos que hasta el tamaño 1000, si uno duplica el tamaño, se duplica el tiempo, pero a partir de ahí es como que va creciendo un poco más suave, digamos. ¿La próxima? Ok, esta es la métrica en función del tamaño. Hicimos la comparación con lo que obtuvimos en Intrinsics, que sería lo que está en rojo, y en azul CUDA. Se ve que al principio, cuando los tamaños son menos de 500, da más bajo, pero después empieza a aumentar la métrica a medida que se incrementa el tamaño. Y una aclaración es, no lo pusimos acá porque la escala se va demasiado grande, pero hicimos la comparación con OpenMP y Intrinsics, y nos sigue dando mejor OpenMP con Intrinsics. El gráfico está al final, lo que pasa es que tiene alguna cosita por ahí media rara, por eso no lo pusimos, y aparte del tema de la escala, que se va muy grande. ¿La que sigue? Sí, esta es una de la métrica en función del tamaño también para distinta cantidad de hilos por bloque, que va de 32 a 1024. Entonces ahí se puede ver la variación de los distintos, en las distintas líneas, digamos. ¿Qué sigue? Y este sería uno, como otra perspectiva de más o menos el mismo gráfico, sería la métrica en función de la cantidad de hilos por bloque para distintos tamaños. No lo hicimos a todos porque era mucho lío, pero hicimos de 500, que sería el naranjita ese, 1500, 2500 y 3500. Entonces se ve que da más grande la métrica da mejor para tamaños grandes. Y creo que ese es el resultado final. Sí, ese es el resultado final. ¿Se va? Bueno, las conclusiones, no vale la pena utilizar CUDA para trabajos pequeños. Hay que utilizar los hilos porque tiene un alto costo al principio, pero después vemos que es bastante bueno al aumentar el tamaño del problema, o sea, no aumenta tanto. Bueno, y como siempre, las reducciones en CUDA tienen un alto costo, o sea, mayor parte del programa es reducir al final el máximo. Claro, no, sí, pensé que ya estaba. No, esa es la última. Esa otra que está es una de backup, la que mostraba la comparación con OpenMP, pero no la quisimos poner porque nos sube hasta 2000 y después baja, pero sigue dando mejor, no importa el caso, sigue dando mejor que CUDA.
Ah, pero es interesante el por qué baja, a ver. Eso. Nos sube hasta 2000 y después de ahí nos baja la métrica. Claro, el problema de los programas Memory Bound de CPU es que escalan, al principio no tienen suficiente trabajo, llegan hasta algún pico donde hay suficiente trabajo, pero se quedan sin caché y después, bueno, se quedaron sin caché. Ok. ¿Preguntas, chicos? En uno de los gráficos ahí estaban jugando con los threads por bloque, o sea, mientras menos threads por bloque tienen, mejor les da. Entendí. Sí, el valor normalizado, sí. El anterior que tiene hasta 32, la Filmin anterior. Ahí está. Eso. Yo tengo algunas dudas. ¿Por qué cuando definen el tamaño del bloque lo definen en una dimensión y después lo separan en dos dimensiones dentro del kernel? Acá, Sí, claro, en el bloque ahí es, supongamos 512. ¿Por qué lo pusieron como 512 por 1 en vez de decir, no sé, 32 por 16? Porque después si no tienen que hacer esa división inmediatamente cuando lanzan el kernel, que es lo que estaban haciendo, me hizo ruido. nos pareció que era mejor, o sea, trabajarlo así porque después podíamos hacer un cambio de coordenadas mucho más fácil, o sea, utilizando solamente una dimensión para cantidad de bloques y cantidad de grids. Ok, y lo otro es, si ustedes tienen un problema n por 2, perdón, donde tienen que actualizar n-2 al cuadrado de elementos, ¿por qué lanzan una grilla de n por n? O sea, después tienen todos estos hilos que caen en el borde que no hacen nada y que hacen que diverja el warp, que es medio raro. Bueno, estos hilos, digamos que los ignoramos en el cálculo. Sí, podríamos tirarlo, digamos, complicaría un poco más, no sé si complicaría más el código, pero sería tan legible, pero sí. Y podríamos tirar solamente la parte útil, o sea. Bien. Lo otro es, ustedes a la reducción hicieron atomics en dos pasos, digamos, o sea, reducen a shared memory primero y después de eso reducen a global, ¿era así? Sí. Ok, y como no tienen Atomic Max, lo tienen que hacer con esa versión que hace Sí, compare swap. está en entero, pero no está en flotante. Claro. O sea, la versión que tenemos es en flotante. Bien. Ahora la duda es, ¿cuánto tiempo toma la parte? Lo han hecho en kernels distintos, digamos. No, todo está en el mismo kernel. Todo en el mismo kernel, ok. Bien. A ver qué se puede hacer. Yo probé hacer esto, pero en kernels distintos, y digamos, la parte que más cuesta correr es siempre la diferencia, digamos, y tarda como, no sé, puede tardarte 4 veces más hacer la diferencia así en Atomics que calcular cada step. No sé si por ahí va tu duda. Claro, o sea, la forma esta de hacer el atomic escrito por uno
haciendo compare and swap es mucho más lenta que un atomic específico para calcular eso, ¿sí? O sea, están haciendo polling para ver cuándo pueden escribir a memoria de manera atómica y eso demora muchísimo. Por eso el problema. Entonces, si hubiera una forma de reducción más eficiente, me parece que le ganarían muchísimo a la métrica. Bueno, que supongo que ustedes ya saben eso, no sé si tengo que decir a ustedes porque lo han visto. Entonces habría que ver las otras alternativas de reducir, cómo hacer para reducir sin atomics. Bueno, la forma fácil sería Frast o Cube, y si no, hacer los esquemas estos de reducir todo el arbolito a mano, pero bueno, es un trabajo importante. Claro, nosotros hicimos ese trabajo del arbolito y la función, digamos, step nos demora más que el reduce, o sea, haciéndolo así en la forma no interleave, sino como secuencial. O sea, es un árbol de reducción. Cada Claro. bloque se reduce a un elemento. Sí, si no usan estos atomics lentos, la reducción cuesta lo que debería costar, que es nada. Porque es una lectura, no es nada, pero cuesta lo que cuesta leer todo el array. Después calcular el máximo es gratis. Claro, eso iba a preguntar, ¿hay algún intrinsic que le pasemos un puntero y nos devuelve el máximo de ese arreglo? Que yo sepa, no. Lo mejor que tienen creo que es Device Reduce o Block Reduce de Q, que hace lo que puede hacer de la forma más óptima para la GPU en la que están corriendo. Que después, bueno, me tengo que fijar qué hace Q por dentro cuando uno le pasa máximo considerador. Supongo que no usa atomics en ningún momento porque como el operador de reducción que uno le puede pasar es arbitrario, entonces no depende del atomic de ninguna forma. O no debería depender del atomic de ninguna forma. Después quizás sí depende del atomic y lo hacen con malabares con templates de C++, pero habría que ver la implementación. Después tenía otra pregunta. Está bueno lo de no utilizar el módulo que hicieron la transformación esa de coordenada. Nosotros hicimos con módulo y recién probé, digamos, comentar que actualice toda la matriz, que no importa si pisa el borde o nada. Y me demora lo mismo utilizando el operador módulo y sin el operador módulo. Eso puede ser porque se superpone varios bloques en una streaming, entonces siempre está trabajando. ¿Vos decís el costo del operador módulo? Claro, por el costo del operador. Si te fijas en Compiler Explorer, como vos estás haciendo un módulo de 32, 64, 128, que son potencias 2, el compilador lo sustituye por un AND con una máscara de bits, que sale nada. Pero si vos pones un módulo 30 en vez de un módulo 32, el tiempo va a cambiar. Va a cambiar muy para mal. Está bien, cuando es potencia de 2, claro, es solamente preguntar por un bit. Sí, es un caso muy común de strength reduction, que uno dice escribir código legible, porque no tiene sentido escribirlo de la forma bitwise, digamos. El tema es que tenés que saber que solamente funciona para un n potencia de 2 y si no anda muy mal, ¿no? Claro, está bien. Claro, si el tablero siempre tuvo potencia de 2, ya tendríamos que probar con otro tamaño. En este caso no es algo poco razonable para pedir porque, o sea, como son múltiplos, idealmente el lock es múltiplo del tamaño de warp y el tamaño de warp es 32. O sea que más o menos siempre vas a tener una potencia de 2, pero si no, sí,
anda mal. Y por eso también es que está bueno separar en coordenadas en el lanzamiento del kernel y no adentro del kernel, porque si el kernel mismo tiene que hacer un módulo y una división, ahí pierde tiempo. Bueno, la división también, ¿no? Es un shift a la derecha. Así Eso que- con enteros, pero con flotantes. No, Claro, igual- flotantes tiene que. no, pero la división de puntos flotantes es rápida. Eso es lo otro. Ah, bien. Va, y la división por 32 o por potencias de 2 en punto flotante también es rápida porque es modificar el exponente y nada más. Así que sí, no hay problemas por ese lado. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ok, gracias chiques. Bueno, seguimos el miércoles, sí, lo que preguntó Nicolás, sí, arrancamos a las 3 también el miércoles, así en el peor de los casos creo que terminaremos a las 6 y listo, quedamos libres de esto, ¿ok? Perfecto. Bueno, Ok, vamos el miércoles entonces. nos vemos el miércoles. Nos vemos. Chao, Charlie. Chao. Nos vemos. Chao.